Bien, colegas, hemos llegado a la tercera parte de la sesión uno de este curso de Currículo Nacional de la Educación Básica Regular. Eh, en la anterior, en el anterior bloque habíamos comentado sobre las 4 tendencias, ¿no?, de la sociedad actual. Ahora vamos a referirnos ¿a qué educación aspiramos nosotros los peruanos frente a los desafíos del siglo XXI? Porque las tendencias nos dicen qué cosas se están presentando en el mundo. Pero ante esto, ante estas tendencias sociales, nosotros necesitamos realizar cambios, ¿no? Cambios en nuestra educación, cambios en nuestra sociedad para responder a estas tendencias, para responder a estos desafíos. Definitivamente necesitamos una sociedad, primero, donde no exista la exclusión. Por eso se habla bastante de la inclusión, ¿no?, como uno de los principios de la educación peruana. Necesitamos ciudadanos que ejerzan su derecho, así como solicitamos, ¿no?, que se respeten nuestros derechos, también cumplir nuestros deberes. Formar personas, ¿no?, con una sólida conciencia, ¿no?, personas con ética, que no solo se preocupen en uno, de manera individual, como persona, como individuo, sino también como sociedad, ¿no? Y aquí yo quiero citar, ¿no?, el concepto de educación. ¿Qué es la educación? La educación es la formación de las personas para el perfeccionamiento de nuestra sociedad. Esa es la idea de la educación. Y obviamente estas personas que se van a formar en la escuela, ¿no?, deben ser investigadores, deben tener conciencia ambiental, deben aprender, deben reaprender, deben desaprender, ¿no? Deben ser emprendedores con iniciativa, entre otras cosas. Y mirando el engranaje, miremos el engranaje, ahí tenemos las tendencias sociales, ¿no?, y tenemos el perfil de egreso. Ya vamos a comentar sobre el perfil de egreso. Entonces hay un engranaje mayor ahí, ¿no?, que es el cambio a la que deben de aprender, ¿no?, los estudiantes. Es decir, estas tendencias sociales, estas demandas, estos desafíos que nos presenta la sociedad mundial y también nacional, deben cambiar, ¿ya? Deben cambiar las formas de educar, de formar a nuestros estudiantes, porque solo de esa manera vamos a poder llegar a desarrollar el perfil de egreso, que es la meta final de la educación básica. Muy bien. Y justo aquí tenemos el perfil de egreso de la educación básica. A ver, tenemos 11 aprendizajes, ¿ya? Porque el perfil es uno solo, ¿ya? Se denomina perfil de egreso de la educación básica y está compuesto por 11 aprendizajes. Anteriormente se les denominaba aprendizajes fundamentales, por lo menos esa era la idea, pero ahora están incluidos dentro del perfil de egreso de la educación básica. Si alguien me pregunta, ¿no?, licenciado, ¿cuál es la meta final de la educación básica? La respuesta es una: lograr el perfil de egreso. Pero ¿cómo vamos a lograr llegar a este perfil de egreso que se supone el estudiante al concluir el 5º año de educación secundaria debe lograr? ¿Cómo lo logramos? Desarrollando competencias. Si no desarrollamos competencias, no desarrollamos el perfil de egreso. Por ejemplo, dentro del perfil de egreso tenemos que las personas se identifiquen con su cultura, con su lengua, con su familia. Que también sean gestores, ¿no?, de una vida democrática, de ejercer sus derechos y deberes con responsabilidad, de respetar la diversidad religiosa, espiritual, ¿no?, que no exista discriminación de credo, por ejemplo, que los estudiantes sepan cuidar su cuerpo y la de los demás, que también se expresen mediante el arte, mediante la cultura,
que se comuniquen en su lengua materna, ¿no? En su quechua, en su aymara, en su ashaninka, en su shipibo, pero que también se comuniquen y de manera eficiente en castellano. También tiene otros aprendizajes, es que los estudiantes desarrollen su indagación, ¿ya? La investigación, la exploración del mundo que los rodea. Eso tiene que ver bastante con ciencia y tecnología. También que los estudiantes tomen decisiones, que sepan tomar decisiones, que resuelvan problemas matemáticos y problemas de la vida real, ¿no? Que gestionen, ¿no? Que emprendan proyectos de tipo económico, social, y cómo no, que aprovechen las tecnologías, que usen las tecnologías. Y finalmente algo muy, muy importante, que logren la autonomía de sus aprendizajes, lo que denominamos el autoaprendizaje. Y todo esto lo vamos a lograr trabajando las 31 competencias en la educación básica. Entonces, la meta, estimados colegas, de la educación básica es lograr el perfil, pero para eso, ¿qué hay que desarrollar? Las 31 competencias. ¿Y dónde desarrollamos esas competencias? A través del proceso de enseñanza y aprendizaje, a través del trabajo en aula. Ahí desarrollamos estas competencias para el logro de nuestro perfil de egreso. Muy bien, ahora, como retroalimentación, los invitamos a ver el siguiente video de la descripción del perfil de egreso que hemos tomado del Ministerio de Educación. Adelante. La educación no puede sustraerse de la historia. Necesita situarse en el lugar y en el tiempo de las personas que tienen la responsabilidad de formar. Educamos a las nuevas generaciones para que estén en condiciones de cumplir en la sociedad el rol que les demandan los cambios económicos, políticos, sociales, culturales e incluso ambientales de su época, no para que reproduzcan el mismo rol de las generaciones anteriores. En ese sentido, el perfil de egreso de un estudiante que desarrolla toda su trayectoria escolar se convierte en una satisfacción de una necesidad y a la vez en un derecho. Porque todos los que son atendidos por el sistema educativo de un país, sin distingo de cultura, religión, posición económico-social, tienen el mismo derecho de aprender lo que necesitan para aportar al progreso de la sociedad de la que forman parte, tanto como al desarrollo de sus propios proyectos personales de vida. Examinemos a continuación este perfil, a partir de las tendencias actuales y las demandas que plantea en la educación. La velocidad con la que se produce y renueva el conocimiento, así como su circulación gracias a los medios tecnológicos, exige a la escuela asegurar en los estudiantes aprender a aprender por sí mismos, a controlar ese proceso de manera disciplinada y responsable en cada circunstancia que lo requiera. La educación necesita proveerlos, además de la capacidad de indagar y producir nuevo conocimiento, discriminando y organizando información, empleando los conocimientos científicos disponibles y, en consecuencia, sabiendo tomar decisiones informadas, desde posturas críticas y éticas, frente a cada problema que enfrente. En esa perspectiva, le va a ser necesario también aprender a interpretar la realidad y a tomar decisiones, usando de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos. En ese sentido, una persona que aprendió a investigar y a aprender por sí misma se desempeñará satisfactoria o exitosamente en la vida social y laboral. Será capaz de saber lo que necesita para cumplir un propósito, así como utilizará conocimientos diversos para explicar los problemas y encontrarles soluciones. El diálogo intercultural que requerimos como país para afrontar cohesionadamente nuestros desafíos comunes, sin que la discriminación y la exclusión social nos lo siga impidiendo, necesita que la educación básica asegure a las nuevas generaciones, cuando menos, el aprender a identificarse con su cultura sin cerrarse al aporte de los demás, sabiendo apreciar incluso la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las personas, demostrando respeto y tolerancia con sus creencias. Va a requerir, asimismo,
que aún en el campo de la indagación y la producción científica se aprenda a dialogar siempre con los saberes locales. La tendencia al debilitamiento de la democracia en la percepción y valoración ciudadana conlleva el riesgo de legitimar el autoritarismo y la violencia como opciones frente a los problemas del desarrollo y la desigualdad. Ante este panorama, la educación básica debería asegurar que los estudiantes que egresan hayan aprendido a ejercer y a promover la vida en democracia, reconociendo sus derechos y sus deberes desde un compromiso genuino con el bien común y desde una comprensión cabal de los procesos históricos que nos explican como república en el contexto de la evolución política y social de las demás sociedades de nuestro continente y el resto del mundo. Pero la democracia supone saber vivir en comunidad, y la educación tendría que garantizarles a los estudiantes la posibilidad de aprender a hacer eso, es decir, a interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos, comunicándose de manera asertiva y responsable con todos ellos. Para eso les será necesario aprender además a comunicarse oralmente y por escrito, tanto en su lengua materna como en castellano como segunda lengua y también en inglés, para poder interactuar también en la sociedad global. En efecto, la convivencia requiere saber utilizar diversos lenguajes, como los artísticos, para comunicar ideas y emociones a otros. La iniciativa y la flexibilidad para adaptarse a distintas circunstancias y retos que se demanda hoy en el mundo laboral va a requerir que durante los años de escolaridad los estudiantes puedan formular y gestionar proyectos de emprendimiento económico o social. Si aprenden a adecuar sus iniciativas a distintos contextos y situaciones, podrán generar a través de ellos beneficios económicos, sociales, culturales o ambientales para sí mismos y para otros. Este aprendizaje les ofrecerá un camino favorable para poder articularse con facilidad al mundo del trabajo. En esa perspectiva, un buen dominio de las tecnologías de la información y de la comunicación va a favorecer posibilidades de interacciones mucho más productivas con la información, en las que las personas puedan aprender a la vez a discriminar y organizar la información de una manera pertinente a sus necesidades. En realidad, el manejo de estas tecnologías abre mucho más puertas, pero va a ser sin duda un recurso extremadamente útil en el mundo laboral. Ciertamente, una persona que puede sacar adelante proyectos emprendedores en el ámbito social, promoviendo el desarrollo y amplificando sus posibilidades de impacto a través de las tecnologías de información y comunicación, también puede desempeñarse mejor en el ejercicio activo de su ciudadanía y afrontar los desafíos de la consolidación de la democracia. Hemos dicho que las nuevas demandas laborales, tanto como la vida en democracia, nos exigen cada vez más saber interactuar con otros para colaborar en el logro de objetivos comunes. Es decir, sea por la complejidad de las tareas y retos a afrontar, sea por la necesidad inevitable de interactuar con otros para ejecutarlas. Va a requerir con cada vez mayor énfasis personas seguras de sí mismas y con habilidades sociales básicas. En este contexto, lo menos que debe garantizar la educación básica a los jóvenes que egresan del sistema es la capacidad de interactuar con otros a partir de su reconocimiento como personas autónomas, con identidad propia, que se saben valiosas y que por lo tanto saben cuidar su cuerpo, practicando un estilo de vida activo, saludable y placentero. En efecto, una parte medular del desafío de la convivencia pasa por la afirmación personal y la construcción de identidades colectivas e individuales, definidas y a la vez siempre abiertas, que permitan establecer relaciones de igualdad entre los géneros, así como relaciones afectivas armoniosas y libres de violencia, donde cada uno pueda vivir su sexualidad de manera responsable y plena. Bien, ya hemos visto el video sobre la descripción del perfil de egreso. Bien, llegamos al punto cumbre con el cual vamos a cerrar esta primera sesión de aprendizaje que ha tenido 3 bloques. Ahora es importantísimo, colegas, responder por qué ha surgido un nuevo currículo nacional. A ver, voy a hacer un poco de viaje en el tiempo.
ya colegas, el enfoque por competencias no es nuevo, ¿ya? El enfoque por competencias ya surge en la década de los 90, entre el año 93 y 94, porque antes de esos años nuestro enfoque era por contenidos, teníamos un currículo básico por contenidos, por objetivos, pero entre el año 93 y 94 se produce una reforma curricular con Fujimori, ¿no? Y donde se habla de un nuevo enfoque pedagógico, donde se habla de un constructivismo pedagógico, donde se habla del enfoque por competencias, y ya no se llamaba currículo básico por contenidos o por objetivos. Se llamó en ese momento este primer currículo por competencias diseño curricular básico, ¿no? Estructura curricular básica, la SB, la estructura curricular básica que teníamos en inicial, en primaria y también en secundaria. Ese fue el primer currículo por competencias. Y tuvieron que pasar muchos años. Miren, ahí ya vemos 2005. ¿No? Ahí ya vemos el año 2005. El 2005 se publica el DCN, ¿no? El Diseño Curricular Nacional, proceso de articulación. Y miren cuántos años pasó, 2006, 7, 8, 3 años de implementación del diseño curricular. Que bueno, pasó un análisis, una evaluación, y los expertos en el tema y los mismos maestros coincidimos en que era muy denso, muy pesado. Había demasiadas competencias, demasiadas capacidades, demasiados conocimientos y actitudes. Entonces, en el 2009 se publica un nuevo DCN, pero segunda edición. Ya mejorado, obviamente, pero igual su densidad curricular seguía. Y en este proceso, ¿no?, entre los años 2010 al año 2015, subsistió el DCN. Pero en ese proceso también el Minedu empezó a trabajar, por ejemplo, los mapas de progreso. Ustedes, yo sé que han escuchado mapas de progreso. Y justamente a partir de estos mapas de progreso van a nacer los estándares de aprendizaje que tenemos actualmente. Entre el 2012 y 2015 se intentó implementar el sistema curricular, ¿ya? El marco curricular. La idea era construir un currículo nacional, pero con una característica de unidad como país, pero que cada región iba a ir construyendo sus currículos regionales a partir de este marco o sistema curricular. Y en ese proceso también se trabajó las rutas del aprendizaje, que resultaron muy, muy interesantes. Yo justamente en esta época, desde el 2012 al 2015, estuve trabajando con el Ministerio de Educación y nosotros implementábamos las rutas del aprendizaje. Pero ¿qué pasó? El 2015 hubo cambio de planes, ¿ya? Se publicó la resolución ministerial la 199 de 2015, ¿no?, que digamos actualizaba, entre comillas, digamos en una tercera versión, al DCN, ¿no?, y lo combinaba con las rutas del aprendizaje. Pero el cambio final, donde ya podemos hablar de un nuevo currículo, ocurre el año 2016, con la resolución ministerial número 281-2016. ¿Ahí qué pasa, maestros? Ahí se aprueba el currículo nacional de la educación básica. Ahí se aprueba este documento. Y justo este curso que estamos trabajando, la idea es profundizar en el dominio, no solo teórico, sino también práctico, del currículo nacional. Recuerden, amigos, en Tander aprendemos contigo. Gracias por tu atención y los esperamos en la siguiente sesión número 2.